Buenas tardes y bienvenidos. Soy Hilda y soy bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. La presentación de hoy se llama Conoce tus derechos, protegiéndote a ti mismo y a tus empleados, y será presentada por Nadia Segura de BetZedek. Esta presentación está siendo grabada. Si se pierde alguna parte, se puede encontrar en el canal YouTube de la biblioteca. Si tiene preguntas, póngalas en el chat y serán contestadas al final. Hoy le paso la palabra a Nadia. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de poder estar aquí y poder ayudar a la comunidad en estos momentos duros. Primero que nada quería presentarme. Como dijeron, mi nombre es Nadia Segura y yo soy la directora del programa de pequeños negocios con BetZedek. Como les dije antes, este es un espacio seguro. Vamos a tener la oportunidad de responder preguntas generales al final de la presentación. Y si ustedes necesitan ayuda legal específica para su negocio o tienen preguntas que no pueden poner en el chat, les invitamos a que se pongan en contacto directamente con nosotros. Vamos a poner el link para poder acceder a los servicios legales que nosotros ofrecemos. Entonces, antes de comenzar con este tema, yo quiero comentar un poquito sobre lo que nosotros hacemos en BetZedek. BetZedek es una organización sin fines de lucro que ha estado en la comunidad de Los Ángeles por más de 50 años y nosotros prestamos servicios legales sin importar la raza, religión, etnicidad o estado migratorio de las personas. Nuestro programa de desarrollo de pequeñas empresas ayuda a emprendedores y a dueños de pequeñas empresas con temas relacionados con asuntos transaccionales o de derecho transaccional o comercial. En la pantalla ustedes pueden ver las diferentes series en las que asistimos. Les podemos ayudar a revisar contratos, a revisar su contrato de arrendamiento con su arrendador, a formar una entidad, entre otros. Además de eso, tenemos estas presentaciones legales en diferentes temas y voy a estar hablando el día de hoy mucho sobre la importancia de que los pequeños negocios hagan una política migratoria para su negocio, y eso es algo de los servicios que nosotros también podemos hacer por ustedes. Nosotros, como les digo, podemos representar directamente a los negocios y para poder hacerlo les pedimos que por favor llenen la aplicación que va a aparecer en su pantalla y que está aquí en estas slides también. Si buscan BC de pequeños negocios, pueden aplicar a los servicios que nosotros ofrecemos. Hilda, gracias. Ese es el link. Bueno, y entonces ahora sí vamos a comenzar con el tema por el que estamos aquí, pero antes de comenzar yo siempre tengo que decir que la información que nosotros proporcionamos en esta presentación es solo para fines educativos, de información general, y no se considera un consejo legal y no va a crear una relación abogado-cliente con usted o su negocio. Nosotros no los estamos representando, pero como les dije, si necesitan ayuda legal específica para su negocio, se pueden poner en contacto con nosotros para poder recibir estos servicios. Entonces, sí, ahora vamos a comenzar. Primero, la primera parte de la presentación nos vamos a enfocar a aquellos emprendedores o dueños de negocios que son inmigrantes o que tienen algunas, pues sí, que son inmigrantes y que tienen preguntas sobre cómo su estatus migratorio puede afectar su negocio. Regularmente muchos emprendedores se acercan a nosotros porque tienen la idea o la ilusión de poder empezar un negocio, ya sea por medio de una empresa individual o un sole proprietorship, que le llaman en inglés, o a lo mejor están listos para formar una LLC, una corporación o una cooperativa. Todas estas son diferentes formas de poder empezar un negocio o poder seguir operando su negocio. Algunos de los dueños de pequeños negocios utilizan la LLC para proteger sus activos personales, los activos personales del dueño del negocio. Sin embargo, algo que nosotros estamos comentando es que con los cambios que ha habido en el gobierno federal, actualmente el IRS está compartiendo información de la gente que tiene empresas o gente que se registra por medio de su ITIN o registra un EIN, que es como el número de seguro social de una empresa, con el gobierno federal. Y esto puede traer a largo plazo algunas implicaciones relacionadas con los estatus migratorios de las personas dueñas de los negocios. Entonces, hemos tenido muchos emprendedores que se acercan a nosotros y nos dicen, yo quiero seguir operando mi negocio, pero tengo algunas preguntas relacionadas con cómo lo puedo operar si no estoy listo para abrir una LLC.
porque tengo algunas, a lo mejor miedo o hay algunas circunstancias de mi estatus migratorio que no quisiera que se compartieran con el gobierno federal. Si ustedes son algunas de esas personas que están en este caso, nosotros les recomendamos primero que nada seguir operando como un empresario individual o por medio de su sole proprietorship, pero utilizar herramientas, ya sea contratos, tener los seguros adecuados, las licencias adecuadas, toda la información adecuada para operar su negocio, para que puedan seguirlo operando legalmente y que no se pongan en riesgo. Si tienen preguntas de cómo operar su negocio siendo inmigrantes y sobre los contratos que a lo mejor deberían de tener para su negocio, por favor pónganse en contacto con nosotros. Como les digo, en esta sección principalmente lo que queremos hacerle llegar a los emprendedores es que si ustedes son inmigrantes y tienen algún tipo de pregunta o de cómo poder seguir operando, se pongan en contacto con nosotros, pero que sobre todo utilicen herramientas como contratos y tener los seguros adecuados para proteger sus activos personales y así poder seguir operando esos negocios. En la pantalla voy a poner algunos recursos legales sobre otras organizaciones que trabajan con emprendedores inmigrantes que podrían ser útiles. Entonces, por favor, sigan ese link o busquen la información que está en la pantalla. Y bueno, esa era la introducción relacionada con emprendedores migrantes y ahora sí nos vamos a enfocar en específico en cómo navegar las regulaciones de migración y cuáles son las consideraciones más importantes para los pequeños negocios. Primero que nada, el propósito de hablar sobre las interacciones con autoridades migratorias es crear un entorno seguro para ustedes como dueños de los negocios, para sus empresas o sus negocios y su comunidad, que su comunidad puede ser su personal y sus clientes. Es importante garantizar la seguridad de sus empleados y de sus clientes y toda la información que está relacionada con ellos, pero sobre todo seguir los pasos adecuados para cumplir la ley y estar preparado en caso de que llegue a haber un encuentro con las autoridades migratorias. Algo que nosotros hemos estado comentando sobre todo lo que ha ocurrido aquí en Los Ángeles en las últimas semanas es que para muchas personas en la comunidad las acciones de las autoridades migratorias cayeron por sorpresa. Entonces muchos pequeños negocios no sabían cómo prepararse o cómo estar listos en caso de que esto ocurriera. El propósito de la presentación del día de hoy es, primero que nada, que todos estén relacionados con cuáles son sus derechos como dueños del negocio y sus obligaciones y sobre todo que creen un plan de acción en caso de que llegue a haber una visita a las autoridades migratorias para que no les caiga por sorpresa y con eso se reduzca la ansiedad y como a lo mejor el miedo que puede haber sobre estas interacciones. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir primero que nada las políticas de seguridad de datos, cómo minimizar la exposición de sus empleados y de sus clientes. Ustedes están recopilando información sobre empleados y clientes. Después vamos a hablar sobre las responsabilidades de cumplimiento con la forma I-9 y la importancia de tener asesoría legal o conocer cuáles son los requisitos de la forma I-9 en caso de que haya alguna auditoría. Y después, cuáles son los derechos durante los encuentros con las autoridades migratorias. ¿Ok? Primero que nada, como dijimos, vamos a hablar sobre las prácticas de recolección y almacenamiento de datos. Cuando se habla sobre prácticas de recolección y almacenamiento de datos, creo que hay diferentes negocios que están en diferentes momentos o lugares en cómo manejan los datos. Tenemos a lo mejor negocios que son como legacy businesses que han estado en la comunidad por muchísimos años y que todavía utilizan como manera de almacenar datos o información papelería, que puede estar en algunos casos a lo mejor en el escritorio del dueño del negocio o si tienen a alguien encargado de recursos humanos que maneja la información del personal y que siguen todo haciendo en forma física, en papel. Y puede haber negocios que a través de toda la tecnología que existe actualmente tienen sistemas en los que guardan la información que es importante no solo de sus empleados, pero también de sus clientes. Entonces, la primera parte que nosotros queremos comentar sobre este tema es que es muy importante que solamente se recopile información que sea esencial. ¿A qué se refiere con esto? Si a lo mejor ustedes prestan servicios de plomería y tienen los nombres y la información de sus clientes, pero tienen la mejor información que están recopilando que no sea necesaria. A lo mejor incluyen información muy personal como el estatus civil o su estatus migratorio. Puede ser que ustedes recopilen y hagan preguntas
y luego guarden toda esa información que realmente no es esencial para el negocio que ustedes están operando. Entonces, una de las recomendaciones es que ustedes revisen sus bases de datos o esos papeles que a lo mejor tienen en la oficina de mucho tiempo y se pongan a ver qué información sí es esencial para su negocio y qué información es no esencial para que esa información no esté en riesgo de que sea obtenida por las autoridades migratorias o por cualquier otra persona, porque se pone en riesgo la información y puede ser que cualquier otra persona tenga acceso a ella, que sea información no esencial. Entonces, es lo mismo con el tema de sus empleados. Es importante solamente recolectar la información que sea necesaria para ustedes poder pagar las nóminas, para tener contactos de emergencia de los empleados, pero no guardar información que no sea relevante. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la forma I-9 y las regulaciones alrededor de cómo mantener información relacionada con el estatus migratorio y los permisos de trabajo de sus empleados, pero algo que puedo decir desde ahorita es estar seguro que tiene una parte separada y guardado en carpetas diferentes la información de cada empleado, no combinar la información de un empleado con otro porque eso pone en riesgo la información de todos. Entonces, primero que nada, pensar cuál es la información esencial de empleados y clientes que sí necesito. Número 2, cómo la estoy almacenando. Si ustedes todavía tienen información en papel, la recomendación que estamos haciéndole a la comunidad es que empiecen a buscar formas de digitalizarla, porque a través de digitalizarla pueden hacer como encriptaciones, pueden tener como esas oportunidades en las que puedes poner un password para poder ingresar esa información y de esa manera tener la información almacenada de manera segura, para que si se llega a solicitar acceso a ella, solamente se pueda acceder a ella si se tiene la orden judicial apropiada. Entonces, al mismo tiempo, si ustedes desean tener algunos registros de manera física o sigue siendo en papel, poner eso en lugares que sea de manera segura. Más adelante vamos a hablar sobre la diferencia en un local o en un negocio de las áreas públicas o privadas, pero por ejemplo, una de las cosas que decimos es, si ustedes tienen información que es confidencial en un escritorio que está en lo que se considera un área pública, esa información no va a ser confidencial aunque ustedes lo digan, porque la tienen al acceso de todos. Entonces, ser muy conscientes de cómo estamos almacenando la información y cómo la estamos resguardando para estar seguros que no solamente las autoridades migratorias, pero cualquier persona no acceda a información a la que no deberían de acceder. Y la mejor manera de poder crear controles sobre el almacenamiento y la recolección de datos es a través de políticas generales de datos, en las que se establecen los procedimientos que el negocio va a seguir para almacenar la información. Se establece por cuánto tiempo se va a mantener los archivos. Por ejemplo, yo como abogada regularmente tengo que mantener algunos archivos hasta por 7 años, porque la ley lo pide de esa manera. Pero si ustedes tienen contratos con personal que ya tiene más de 5 años, por ejemplo, que se fue, a lo mejor no hace sentido seguir manteniendo esa información. Y todo eso puede ser analizado y estudiado y escrito en una política general de datos. Nosotros a través del programa les podemos ayudar a crear estas políticas generales de datos y ayudarles a hacer preguntas sobre qué información realmente es importante en su negocio, para que no pongan en riesgo información que a lo mejor no les es tan útil o no es esencial para la operación del negocio. Ahora vamos a hablar sobre las responsabilidades de los emprendedores y de los patrones cuando tienen empleados, en específico alrededor de la forma I-9. La forma I-9 establece que es un formato que los dueños de negocios o los empleadores tienen que llenar para establecer que las personas que están trabajando en el negocio tienen el permiso migratorio apropiado, o sea, un permiso de trabajo para poder trabajar en ese negocio y para poder trabajar de manera general. Entonces, es muy importante, y vamos a hablar en la siguiente slide, sobre las auditorías que a veces hacen las autoridades sobre esas formas I-9. Una de las preguntas en la forma I-9 es si se tiene un permiso de trabajo y cuál es la validez de ese permiso de trabajo. Hemos estado trabajando o hablando con diferentes emprendedores que nos dicen, bueno, pues yo lleno esta forma al principio cuando contrato a alguien, pero no es que la reviso regularmente. O sea, una vez que la lleno, hago el cumplimiento y es todo. Una de las cosas que estamos recomendando a los dueños de negocios en estos momentos es tener revisiones constantes o auditorías internas
antes de que lleguen a lo mejor esa auditoría por parte de las autoridades. De esa manera ustedes pueden estar revisando que tenga toda la papelería que necesitan tener relacionada con la forma I-9 al día, y que si hay algunos empleados que a lo mejor no les han entregado una nueva forma I-9 o no les han dicho cuándo se vence su nuevo permiso de trabajo y demás, que hagan todo ese trabajo antes para que no pongan ni su negocio ni a sus empleados en riesgo. Entonces, una de las cosas principales que nosotros les recomendamos es hacer las revisiones, como les digo, de manera regular, a lo mejor poner alguna notificación o algo que les recuerde, ok, esta forma ya se les va a vencer, este permiso de trabajo se le va a vencer a tal empleado y entonces me lo tienen que entregar más adelante. Al mismo tiempo, sobre todo con la forma I-9, es muy importante que la forma I-9 esté separada, la información relacionada a eso, del resto del archivo del empleado, porque no se debe combinar información. Y si llega a haber una auditoría por parte de las autoridades no tienen por qué acceder a información relacionada a lo mejor con el seguro de gastos médicos o el seguro médico de ese empleado, a lo mejor otra información confidencial o personal que tengan del empleado. Entonces es importante crear archivos aparte relacionados con la forma I-9 y lo que les dije anteriormente, crear archivos individuales de cada empleado que necesita esa forma. Alguien me dijo en una presentación que hicimos que, por ejemplo, ellos tenían una carpeta donde tenían todas las formas I-9 juntas. Entonces, eso pone mucha información en riesgo porque vamos a hablar un poquito más adelante sobre las diferentes órdenes que las autoridades tienen que tener para poder acceder a información de su negocio y acceder a información de sus empleados. Entonces, si está todo en una carpeta, puede ser que la autoridad al estar revisando vea información de alguien más sobre la que no solicitaron ver la forma I-9 o ver el permiso de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que se tengan carpetas separadas por empleado y que la información esté separada del resto del archivo de información personal de ese empleado. Entonces, ahora en esta slide ustedes pueden ver cuáles son los pasos relacionados con esta forma I-9 y las auditorías que hacen las autoridades. Primero que nada, lo que tienen que saber es que las autoridades van a solicitar hacer una auditoría por medio de una notificación en la que se establece que ellos quieren acceder a información relacionada con esa forma I-9 y sobre qué empleados a lo mejor tienen a veces hasta esa específica información o en general sobre todas las formas I-9 que tiene su negocio de empleados actuales. Entonces, se les va a dar esa notificación y regularmente se va a establecer un plazo en el que ustedes tienen que entregar la información para esa auditoría. La auditoría puede hacerse de manera presencial y si es de manera presencial, entonces la recomendación es que ustedes establezcan quién va a ser la persona dentro de su negocio que va a tener la responsabilidad de estar en contacto con las autoridades migratorias y entregar la información que se está solicitando sobre la forma I-9. Algo que se recomienda es que se tenga establecida esa persona y que no el resto de sus empleados estén dentro, o sea, ahí en el lugar donde se esté haciendo la forma, que sea en una oficina aparte, en un lugar aparte donde se vaya entregando documento por documento. Y como les dije, no tener otra información en ese lugar o en esa carpeta que no sea la que se les están solicitando. Siempre es mejor entregar solamente lo que se solicita, no es necesario dar información de más. Si se llega a encontrar dentro de esa auditoría que hay a lo mejor alguna forma I-9 que no está al día, que algún empleado no tiene un permiso de trabajo, regularmente se tienen 10 días para subsanar esa falta de documentación que se encuentre o el problema que se ha encontrado en la auditoría. Si no se puede subsanar dentro de ese periodo de 10 días, ustedes como empleadores tienen que terminar la relación con el empleado o ponerlos en algún tipo de como leave hasta que les puedan entregar la información. Pero el que ocurra eso, entonces ese empleado ahora puede estar en riesgo de que la autoridad lo busque directamente porque no tiene los permisos adecuados. Entonces, algo que estamos recomendando en este momento es que se haga todas estas auditorías antes, como dije, de manera interna para evitar que cuando haya una auditoría por parte de las autoridades
hay alguna parte que no, algún documento que falte o que se ponga en riesgo a los empleados si no tienen la información adecuada para poder estar trabajando. Entonces, como les digo, lo más importante relacionado con la forma I-9 es estar revisando constantemente, haciendo los updates que se necesitan para asegurar que tienen toda la información de los empleados y sobre todo llenar la forma al principio de que empiece esa relación de trabajo con sus empleados para asegurarse que ustedes están protegidos, pero también sus empleados, porque si no tienen esta forma, eso puede crear algún riesgo en el futuro. La siguiente parte que nosotros vamos a hablar es sobre los derechos fundamentales durante los encuentros con los oficiales de migración. Vamos a hablar sobre cuáles son esos derechos, las protecciones de los trabajadores que tienen durante estos encuentros, cuáles son los protocolos de aplicación de estos encuentros con las autoridades o de estas visitas de las autoridades. Y algo importante de saber es quiénes son las agencias que pueden realizar estas visitas, porque creo que también algo que ha pasado mucho en la comunidad es que no se tiene claro quiénes sean las personas que realmente pueden hacer o estas autoridades que realmente pueden hacer estas visitas. Entonces, una es ICE, que es el Servicio de Control, Inmigración y Aduanas, y el otro es la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que son las que regularmente van a realizar las operaciones relacionadas en los lugares de trabajo. Pero estas son las diferentes agencias con las que un dueño de pequeño negocio se puede encontrar si tiene alguna visita por parte de las autoridades. Entonces, el primer paso que nosotros les estamos recomendando a los emprendedores, a los dueños de negocio, cuando se tiene una visita de la parte de las autoridades y migratorias, es mantener la calma. Vamos a hablar más adelante sobre tener además una persona que sea la persona designada para hablar con los oficiales. Hemos visto videos y hemos visto lugares en los que mucha gente empieza a correr, todo el mundo empieza a sacar el teléfono para tratar de documentar lo que está pasando y se crea un caos. Eso solamente pone en riesgo a ustedes como dueños de negocio, a los clientes que pueden llegar a estar ahí y a sus empleados. Entonces, primero que nada, lo más importante es mantener la calma y vamos a hablar, como les digo, designar desde antes, desde ahorita que estamos teniendo esta presentación, quiénes son las personas que van a tener esa comunicación directa con la autoridad si llega a haber una visita. Al mismo tiempo, vamos a hablar ahora sí sobre la diferencia entre las áreas públicas y privadas dentro de un negocio. Ustedes al momento que las autoridades llegan, van a llegar al área pública, es decir, esa área que está abierta a todas las personas que van a solicitar servicios por parte de ustedes o si son un restaurante que están yendo ahí a comer. Entonces, es muy importante informarle a las autoridades que ese es el área designada como pública y cuáles son las áreas designadas como privadas. Las diferencias principales entre un área pública y un área privada es que el control de acceso a las áreas privadas está limitado a cierto personal, ya sea del negocio o a las personas dueñas del negocio o a los trabajadores de ese negocio. Entonces, voy a enseñar un poquito más adelante una guía que nosotros hicimos donde tenemos ejemplos de esos avisos que ustedes pueden poner para designar cuáles son las áreas públicas y cuáles son las áreas privadas. Otro ejemplo importante de tener en cuenta sobre las áreas privadas es que las áreas privadas necesitan tener ese control de acceso. Si ustedes, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, tienen un restaurante. El área pública en el restaurante es donde la gente está comiendo y cualquier persona tiene acceso. El área privada puede ser la cocina o a lo mejor una oficina que se tenga ahí, pero esa puerta necesita estar cerrada y tiene que haber un letrero o algo que diga de manera específica que esa zona es una zona privada en la que solamente los trabajadores pueden entrar, se prohíbe acceso al público. Entonces, esto es muy importante de entender esta diferencia porque las autoridades no van a tener acceso a esas zonas privadas si no es que tienen una orden judicial. Entonces, ahorita que estamos teniendo esta presentación, es importante que ustedes piensen cuáles son las áreas que realmente son privadas a las que no cualquier persona tiene acceso y hacerse cargo de tener los avisos adecuados
para que esas zonas se mantengan privadas y se mantengan cerradas al público. Hemos visto preguntas sobre, no, pues es que sí, nosotros tenemos una puerta, pero esa puerta por ventilación siempre la dejamos abierta. O a lo mejor en oficinas, a lo mejor una oficina de un dentista o nosotros en la oficina de abogados, tenemos el lobby y luego hay una puerta en la que solo las personas con cita pueden entrar, pero esa puerta no tiene seguro. Entonces cualquier persona que está ahí, si no sabe, se puede meter. Entonces todo eso de alguna manera le quita la protección de zona privada a esos lugares. Entonces, como dueño de negocio, es muy importante que mantenga los pasos y mantenga esa zona realmente como privada, ya sea cerrando las puertas o si dice que solo las personas con cita pueden entrar, entonces teniendo una agenda de las citas de ese día, estando seguro que a lo mejor revisa una identificación. Si usted, señora, tiene la cita, este es su nombre, va a ver a tal abogado, etcétera, y ahora sí, le puedo abrir la puerta para que pase. Entonces, es muy importante que por favor se lleven con ustedes esa diferenciación entre zonas públicas y privadas y que desde ahora identifiquen cuáles son esas zonas privadas y públicas para que solamente el acceso se otorgue a las zonas privadas si se tienen las órdenes judiciales adecuadas. La otra parte es el proceso de verificación de las órdenes judiciales. En la siguiente slide voy a empezar a hablar sobre los diferentes tipos de documentos legales que los oficiales pueden llevar con ellos para poder hacer una búsqueda de alguna persona en específico, que eso se llaman citatorios, y las órdenes judiciales con las que ellos realmente pueden entrar a un lugar. Entonces, hay diferentes tipos de órdenes judiciales. Las órdenes de arresto que autorizan el arresto de una persona concreta y una orden de arresto no va a otorgar el permiso para registrar una instalación. Entonces, si un oficial llega con una orden judicial de arresto, eso significa que solamente están diciendo voy a llevarme a la persona que está especificada en este formato y que dice aquí que es la persona que se va a tener que venir con nosotros. Pero eso no les da permiso de poder entrar a las zonas privadas ni les da permiso de llevarse a alguien más. Entonces, esas son las órdenes de arresto. Existen también las órdenes de registro, que las órdenes de registro, esas sí dan la autorización para que los oficiales entren a las zonas que designamos como privadas. Lo más importante de las órdenes de registro es que deben de estar firmadas por un juez para que sean válidas. Entonces, es muy importante. Al final de la presentación voy a enseñar un ejemplo de una orden judicial y lo más importante es que verifiquen que, por ejemplo, la dirección que está en esa orden de registro sea la dirección de su negocio, que a lo mejor tenga el nombre de su negocio y designado en específico a qué zona se solicita entrar. Entonces, esas son las órdenes de registro. Y las otras órdenes que algunas personas han estado viendo son las órdenes administrativas, que esas son firmadas por oficiales de migración, no son firmadas por jueces. Y esas órdenes no autorizan la entrada en espacios privados. Pueden utilizarse solamente para ir a las zonas públicas, pero no se utilizan para poder entrar a zonas privadas. Entonces, si llegan a estar estos oficiales y tienen una orden, es importante verificar qué tipo de orden es y toda la información en concreto que está ahí. Si es una orden de arresto para que alguien vaya o que se presente con ellos, entonces necesitan verificar que el nombre que esté ahí sea el nombre correcto, la dirección correcta si es una orden de registro, y lo más importante es que estén firmadas por un juez y no por un oficial. Entonces, una vez que los oficiales están ahí y tienen la orden, ¿qué va a pasar con el resto de los clientes o de del personal o empleados que están ahí? Hay diferentes derechos que no importa el estatus migratorio de alguien, todos tenemos solamente por estar en este país. El fin de semana pasó una nueva orden judicial que dice que estos derechos son de todos y que no se puede, las autoridades no deben de discriminar a nadie y buscar a personas solamente por el lugar en el que están o el trabajo que hacen. Entonces, estos son derechos que están basados en la Constitución y que todos tenemos sin importar nuestro estatus migratorio. Entonces, el primer derecho que todos debemos de saber es que tenemos derecho a guardar silencio. No tienen que responder preguntas a los oficiales si no las quieren responder y el silencio es su derecho. Ustedes pueden decir,
deseo no hablar, deseo guardar silencio. Se puede solicitar la identificación oficial de las personas, de las autoridades que están en ese lugar. Y de hecho, en las siguientes slides voy a hablar un poquito sobre la política migratoria y qué hacer cuando llegan las autoridades. Y una de las cosas que nosotros recomendamos es esa, solicitar la identificación oficial de las autoridades, los nombres y de qué agencia están viniendo, cuál es el propósito de la visita. Negar el acceso sin la orden judicial adecuada, documentar el encuentro, eso es lo más importante. Ahora voy a hablar un poquito más de cómo el tener una política migratoria para el negocio ayuda con eso, pero en la parte de documentación del encuentro, es importante que designen quiénes son las personas dentro de su negocio que van a ser las designadas para documentar el encuentro. Ya hemos hablado de diferentes personas que van a tener diferentes cargos. Una persona va a tener la responsabilidad de tener la conversación con las autoridades migratorias, preguntarles la información sobre de a qué agencia vienen, cuál es su nombre, cuál es el propósito de la visita, y luego van a tener a lo mejor, nosotros recomendamos 2 personas que documenten el encuentro. Una que la documente de manera escrita, recomendamos que sea en papel, que no sea por medio del celular, porque si muchas personas sacan el celular, lo que hemos estado hablando, pues se puede crear caos y se puede escalar la situación. Entonces, alguien que escriba toda la información relacionada con el encuentro, a qué hora ocurrió, quién estaba ahí, cuántos oficiales eran, de qué agencia venían, etcétera. Y a lo mejor una persona que documente el encuentro por medio del celular, que sí tome un video si se necesita. Muchas veces nos están preguntando, bueno, es que hay veces, hablaste antes del espacio público y privado, hemos visto que se han roto puertas o que no se están siguiendo las leyes como se deberían. Nosotros entendemos eso y desgraciadamente no hay algo que podamos decir sobre cuando no se están siguiendo lo que dice la ley, más que nuestra recomendación es documentar lo que está ocurriendo, porque se puede presentar un caso en el futuro en contra de esa situación de cómo se llevó porque no se siguieron los pasos legales. Y es por eso que documentar es muy importante. Y sobre todo, consultar con su abogado. Como les voy a decir más adelante, es importante tener esa política de migración. Y si tienen más preguntas específicas sobre su negocio, por favor consulten a su abogado o comuníquense con nosotros. Y bueno, ¿cuáles son las frases clave para esos encuentros con los oficiales? Como les dije antes, el guardar silencio es un derecho, entonces no tengo autorizado hablar con usted, deseo guardar silencio, no deseo responder esa pregunta, podría mostrarme por favor la orden, no autorizo que entre a zonas privadas, no doy permiso a que me registren porque no tienen la orden para hacerlo, o necesito hablar con mi abogado, entonces no voy a responder preguntas hasta que mi abogado esté aquí. Todas estas son frases que ustedes pueden tener de protección para ustedes. Sus empleados tienen las mismas frases, pueden usar las mismas frases y sus clientes, porque hemos visto situaciones en las que las autoridades se acercan con todos los que están ahí. Entonces les estamos diciendo a los negocios, a lo mejor está bien imprimir estas frases y tenerlas en algún lugar en las que sus empleados puedan verlas, que se las memoricen, que las sepan y que se sientan cómodas diciéndolos y también que sus clientes las sepan, porque a lo mejor ustedes recibieron este entrenamiento, la idea es que después ustedes tengan esta conversación con sus empleados, pero si hay otras personas que a lo mejor no tienen acceso a esta información, a lo mejor tener esa información ahí les ayuda a saber cuáles son sus derechos. Lo más importante es que nos protejamos unos a otros y que compartamos la información en la comunidad. Y bueno, ¿qué se documenta en esos encuentros con los oficiales? Primero es importante identificar la información clave. Como les dije, recomendamos que haya 2 personas documentando, una por escrito y una con el teléfono. Y entonces, que se identifique la información clave. ¿Qué es eso? Anotando la fecha, la hora, el lugar del encuentro, los nombres y los números de placa de los oficiales que están ahí, documentar las acciones de los oficiales, detallar el propósito de la visita, preguntar cuál es el propósito de la visita, por qué están aquí, en qué les podemos ayudar, capturar cualquier orden judicial, revisarla, a lo mejor tomar una foto de la orden y sobre todo, como les dije antes, revisar que esa orden judicial sea una orden judicial y que realmente aplique a su negocio. Registrar cualquier observación que se vea y algunas cosas que a lo mejor si estuvieran fuera del lugar que pudieran ocurrir.
anotar cualquier comportamiento o acción inusual de las oficiales, documentar las zonas que registraron y si se llevaron algún documento o papel, qué documentos se llevaron. Como les dije antes, si ustedes tienen documentos que son confidenciales y que deberían de estar en una zona privada, pero están en una zona pública, en un escritorio, eso es algo que ellos pueden tomar simplemente porque está en una zona pública y se considera que está abierto al público. Entonces, también tener en cuenta qué información se tiene, como les dije antes, ahí disponible porque puede estar en riesgo. Y después recapitular y revisar todos los registros. Si hubo varias personas tomando esas notas, haciendo todo, hacer un archivo completo de lo que ocurrió y acercarse con su abogado para saber cuáles son las recomendaciones o los pasos siguientes que se recomiendan. Y bueno, ¿cuáles son los protocolos posteriores al encuentro? Llegaron las autoridades, se documentó todo y ahora sí ya se fueron. Primero que nada es el apoyo a las personas afectadas. Nosotros hemos estado hablando sobre la importancia de solo mantener información relevante sobre los empleados y hablamos también sobre sus clientes. Pero sobre sus empleados, la recomendación que estamos haciendo es que se tenga el nombre de un contacto, o sea, el nombre y el teléfono de un contacto de emergencia. Y eso es algo que se necesita hacer de todos los empleados, no importa el estatus migratorio, no se tiene por qué poner diferencias, simplemente en caso de que haya algún accidente, alguna cosa que ocurra, siempre es importante tener ese contacto de emergencia y tener ese contacto de emergencia actualizado, porque igual que con el formulario I-9, luego hay gente que dice, no, sí, yo pedí el contacto de emergencia cuando el empleado empezó a trabajar aquí, pero eso fue hace 10 años y era la esposa, pero creo que ya se separaron o ya no viven juntos. Entonces, ese contacto de emergencia a lo mejor no es el contacto más relevante en ese momento. Entonces, ahorita es un buen momento de acercarse a sus empleados y estar seguro que la información que ustedes tienen sobre contactos de emergencia está actualizada por si después de un encuentro alguna persona fue llevada por las autoridades, ustedes puedan informar rápidamente a la familia para que se pueda empezar a localizar en qué lugar está la persona o el empleado que se hayan llevado. Realizar un reporte organizacional, como les dije, revisar toda la información que se recopiló y asegurarse de si hubo cosas que no se tenían preparadas. No sé, a lo mejor ustedes habían designado a alguien como la persona autorizada para tener la conversación con las autoridades y esa persona justo en ese momento no estaba y ustedes no tenían quién iba a ser la persona número 2 que iba a estar en contacto. Entonces, revisar ese reporte y ver qué cosas se pueden mejorar para el futuro y sobre todo considerar cómo se puede mantener a sus empleados y a sus clientes protegidos. A lo mejor después del primer encuentro ustedes se dan cuenta que hubo algunas deficiencias de su parte que no consideraron que debieron haber incluido en la política de migratoria o demás. Entonces, hacer todas esas anotaciones para poder hacer cambios en el futuro y que no se vuelva a repetir a lo mejor cualquier error que haya podido haber durante el encuentro. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de la política migratoria. Como nosotros les dijimos antes, el beneficio de la política es que protege los derechos de su negocio, de sus empleados y de los clientes que ustedes puedan tener y sobre todo reduce el miedo entre el personal durante los encuentros con los oficiales, porque se tiene un plan de acción. Esto nosotros lo estamos manejando como lo hicimos un poquito con negocios que fueron afectados después de los incendios. Después de los incendios al principio del año, hubo muchos negocios que dijeron, no, es que yo no tenía un plan de acción en caso de que esto ocurriera, no tenía copias, todas las copias de los documentos importantes de mi negocio estaban en el negocio y desgraciadamente el negocio se perdió. Entonces, el no estar preparado causa un poquito más de miedo y las consecuencias pueden ser mayores. Entonces, tener una política escrita que tenga todo lo que se necesita tener ayuda a reducir ese miedo y a estar preparado y que los efectos o las repercusiones de lo que esté ocurriendo no sean mayores. ¿Cuáles son los elementos claves de una política? Definir claramente las instalaciones y lugares cubiertos por la política, establecer lineamientos y limitaciones sobre la recopilación de datos, los protocolos de almacenamiento de datos seguros, establecer personas específicas y las respuestas que el personal va a tener en caso de que haya un encuentro, como les dije, poner más de una persona que va a ser la persona autorizada a hablar con las autoridades y documentar,
y sobre todo tener claramente establecido cuáles van a ser los lineamientos para implementar esa política. Tener esa política a la mejor impresa por si llega a llegar la autoridad y ustedes dicen, no, es que necesitamos, el paso establecido es que tal persona esté, deme un segundo para poder hablarle, que es la persona designada, aquí está la política que dice que ese es el procedimiento a seguir. Y lo más importante es, como dice ahí, tener pasos de implementación, porque no sirve de nada que ustedes como dueños de negocios hagan una política clara, establezcan todos estos pasos a seguir, si no la comparten con sus empleados y si la gente en su negocio no sabe qué se va a hacer. Entonces, lo más importante es tener pasos para implementarla y entrenar a su personal sobre su uso y sobre los efectos que va a tener la política en caso de que haya un encuentro. ¿Cuáles son las ventajas? Se respetan las garantías legales, hay una dirección unificada por parte de todas las personas que están en el negocio, hay mayor claridad, se reduce la confusión cuando llegan las autoridades y se cumple la ley de mejor manera, porque al final se saben los pasos que se tienen que seguir y hay más claridad sobre cuál es lo que se tiene que hacer. Y sobre todo es un marco de referencia porque sirven como un punto de referencia para que el personal sepa cómo actuar en caso de un encuentro. Como les pusimos ahí, por favor, contáctenos si quieren tener orientación sobre cómo redactar la política. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar. Lo más importante, número uno, es estar preparados. El tema de la política es lo que quiero que se lleven con ustedes. Ahorita vamos a poner ejemplos de políticas para que ustedes las vean. Hay un link en específico que ustedes pueden acceder, de nosotros tenemos formatos de políticas que les pueden servir. Conocer sus derechos, se los dijimos hoy, y sobre todo compartirlos con la comunidad para que todas las personas que están en su negocio y en su comunidad sepan cuáles son sus derechos y estemos seguros que la ley se esté cumplimentando. Documentar, como les dije, no todos los empleados con los celulares afuera porque eso crea caos, sino tener personas designadas de la documentación y documentar toda la información que ya platicamos que es relevante durante el encuentro. Entonces, eso es todo de manera general, pero tenemos ahora sí 15 minutitos para preguntas. No sé, Hilda, si tienes alguna pregunta por ahí ya. No te escuchamos, estás en mute. Gracias. Yo no veo preguntas, pero podemos pasar las preguntas frecuentes. Ok. Ok, Pregunta. vamos a ver si una orden judicial es válida. Entonces, hablamos que es muy importante que se tenga la firma de un juez. Entonces, primero que nada, arriba va a decir que está emitida por un tribunal y arriba se va a poner el tribunal de, por ejemplo, el condado de Los Ángeles, tal y tal. Entonces, eso es lo primer paso. Arriba tiene que decir tribunal y después se va a anexar un archivo donde se designe a la persona o a veces en esa segunda sección en específico se pone ya sea el nombre del negocio y la dirección que están visitando y las zonas privadas a las que se quieren entrar o registrar, o se pone el nombre de la persona a la que están tratando de arrestar. Entonces, verificar, esa es la segunda sección, que la información de que está ahí concuerde con el nombre de la persona o que concuerde con la información de su negocio y sobre todo la firma al final tiene que estar identificada que es un juez, que no es un agente en general, un agente migratorio. La próxima. ¿Cómo puedo distinguir entre un espacio público y un privado dentro de mi negocio? Ya hablamos un montón de esto, pero yo creo que lo que se tienen que llevar es espacios públicos, es a lo que todas las personas tienen acceso, y espacios privados es espacios donde solamente el personal o los dueños del negocio pueden entrar. La importancia es que ese espacio privado se puede romper si no tienen los mecanismos adecuados para mantenerlo privado, ya sea una puerta que se mantiene cerrada, se tenga un letrero que diga que es una zona privada. Entonces, esos espacios, como les digo, pueden cambiar si no se siguen los pasos adecuados para mantenerlo como privado. Entonces, en la guía tenemos hasta el letrerito que pueden utilizar, empezar a pensar cuáles son en su negocio y tomar los pasos adecuados para crear esa diferencia. Y como se dijo, no se puede entrar a un espacio privado si no se tiene la orden judicial adecuada. Y la última pregunta, ¿cómo es la política migratoria? Migratoria. Entonces, aquí dentro de esta es la guía que ustedes pueden acceder. Ahora
podemos poner el link después de esta parte. Ujú. Y aquí está. Entonces, como pueden ver en esta plantilla, esa es la que viene en la guía. Primero se identifica el objeto y el ámbito de aplicación. Se establece el nombre de la organización, se compromete a servir a todos los miembros de la comunidad y nos esforzamos por crear un entorno seguro. Y después de ahí se establece cuáles son los procedimientos y las personas que van a ser los designados para tener esa relación con las autoridades migratorias. Entonces, si ven en la sección 2, representantes designados, se establece cuáles son las funciones de cada representante designado y como les dije, representantes primarios y secundarios, pero vean aquí tenemos 4 personas, por si tienen diferentes turnos o hay días que el personal cambia, tener claramente quién es cada día o en cada turno. Las responsabilidades del personal, notificar al representante autorizado, evitar dar consentimiento a actos o registros que no estén permitidos porque no se tiene la orden adecuada a la mejor, cuál es el sistema de notificación de esas emergencias o cuando llegan las autoridades, qué pasos se van a seguir. Todo se establece en la política. Los procedimientos de respuesta, una vez que entran, ya que están dentro, una vez que se verifica la orden judicial, cómo se limitan las búsquedas. Básicamente, si ven aquí, son pasos que tiene que ir siguiendo para que se vaya, uno, estemos de acuerdo que la ley se está cumpliendo, pero que se tiene un plan de cuál es el paso 1, cuál es el paso 2 y que no nos cachen por sorpresa, ¿no? Mm. Otra parte importante de las políticas, este es el aviso que se puede poner de cuál es la propiedad privada y esos espacios privados. Y aquí, esta me gusta porque es el formulario de documentación de ese encuentro. La fecha del encuentro, la hora, la ubicación, información importante de los oficiales, el número de oficiales, de qué organismo o agencia dijeron que venían, qué documentos se presentaron, cuáles son los detalles del encuentro, a qué áreas entraron en específico, había armas o no, etcétera. Todo esto ayuda a hacerse todas las preguntas que se necesitan hacer para estar seguros que lo que están documentando sea que sea adecuado en caso de que algo no se haga con legalidad, se tiene todo documentado y se puede presentar un caso más adelante. Ujú. Y Nadia, Entonces, estas son ahí está, sí, ese es el link. esto, en este enlace se puede encontrar todo esto. Sí, exactamente. Si Y, ustedes le dan clic, ujú, ahí viene la guía, está disponible en español y en inglés y se vienen en estos formatos que nosotros estamos aquí compartiendo. perfecto. Y con eso concluimos las preguntas. Gracias, Nadia, por la presentación súper informativa, especialmente para los dueños de negocios. Acuérdense que pueden encontrar la grabación aquí mismo, en el canal de YouTube de la biblioteca. Y si quiere ver esta presentación en inglés o si conoce a alguien que necesita esta información en inglés, todos son bienvenidos a la presentación del 22 de julio, que sería el próximo martes. Y gracias y nos vemos el 22 de julio. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.